Buenas tardes. Antes de nada quería saludar a los asistentes, dar las gracias por estar con nosotros a pesar de esta hora tan introspectiva y los problemas de tráfico y demás, con lo cual os agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros. Y sobre todo quería dar la bienvenida a nuestro buen amigo Juan Pedro Marín, porque ya estuvo en mayo del 2014 con nosotros dando una conferencia y fue tal el grado de satisfacción en la comisión que presido que me pidieron que por favor contactara de nuevo para pedirle que estuviera con nosotros de nuevo y que nos hablara de un tema tan interesante como el que ahora vamos a abordar. Bien, pues si os parece voy a dar el paso a Juan Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. Es muy agradable y es un honor el estar, en que estés con nosotros y que aceptes la invitación, porque seguro que durante tu conferencia vamos a aprender muchas cosas que no leemos en los periódicos, que no oímos en ningún sitio y que enriquecen nuestros conocimientos en el tema que vas a tocar. Bien, Juan Pedro es técnico comercial y economista del Estado. Durante su etapa en el Ministerio de Economía y Hacienda fue consejero comercial de España en Dinamarca, Noruega e Islandia. Ha sido consejero económico y comercial en la representación permanente de España ante la Unión Europea y ante la OCDE. Es experto nacional en el gabinete del vicepresidente primero de la Comisión Europea, encargado de los asuntos económicos, industriales y sociales de competencia, mercado interior y política comercial, y subdirector general de política de competencia y concentraciones. En el Ministerio de Industria y Energía ha sido director de la Oficina de Relaciones Industriales Internacionales. También ha sido asesor del gabinete del presidente del Tribunal de Cuentas del Reino. Ha sido profesor encargado del curso de Teoría Económica tercero en la Universidad Complutense de Madrid y desde 2001 ostenta el cargo de director de Relaciones con la Unión Europea en SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y es columnista habitual en varios medios de comunicación escritos como Expansión, El Nuevo Lunes, Consejeros y The Corner. De manera que paso la palabra a Juan Pedro Marín. Muchas gracias, José María, por tus amables palabras de presentación. Y como siempre, es un placer estar aquí. Esta es mi casa, es la casa de los economistas, y me siento muy a gusto entre vosotros. La charla de hoy, desde luego, yo creo que debemos en primer lugar agradecer a Donald Trump que haya puesto el debate como tema central del debate el comercio, las ventajas e inconvenientes del comercio. Ya sabéis su famosa frase de las guerras comerciales son buenas y se pueden ganar. Eso fue casi, digamos, su grito de guerra comercial, nada más acceder a la presidencia. Y ha cumplido porque en poco tiempo ha destrozado el orden multilateral creado pacientemente desde la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por Estados Unidos, que fue el país que impulsó desde Bretton Woods la creación del GATT primero, de la OMC después, de la disciplina en el comercio internacional para crear unas condiciones de libre comercio en todo el mundo. Y hemos visto que con esta administración se ha dado un paso atrás fundamental. No solamente en términos prácticos, seamos bastante clementes con el propio Trump. No es el primer americano que tiene esta reacción proteccionista. Siempre que se ha negociado con Estados Unidos, se ha visto claramente que los intereses concretos de sectores, de grupos empresariales se hacían notar en las negociaciones, mucho más que por parte europea. Y eso fundamentalmente por una razón casi biológica.
En Estados Unidos el comercio exterior está muy supervisado por los políticos, el Congreso está encima, la prensa incluso, bueno, pues traslada esa idea, ¿no?, de que toda importación es un trabajo menos para los americanos y que toda exportación crea un puesto de trabajo en Estados Unidos. Y desde siempre ha habido, bueno, pues estas corrientes de Buy America, estas cosas muy nacionalistas en términos comerciales. Por lo tanto, no es el primero, siempre ha sido la actitud americana. La actitud europea ha sido, por el contrario, pues yo diría, mucho más laxista, de menor defensa activa de intereses concretos. ¿Por qué? Porque la conformación de las decisiones en la Unión Europea se hace en dos escalones. Primero, los Estados miembros, cada uno de los países, traslada sus preocupaciones propias de cada sector. Nosotros el vino, las aceitunas negras, tal. Pero luego quien negocia es la Comisión Europea. Y la Comisión Europea tiene, según el tratado, competencias exclusivas o casi exclusivas en materia de comercio. Tiene, lógicamente, luego que rendir cuentas ante el Consejo, pero la negociación lo hace la Comisión. Y, por lo tanto, siempre lo hace desde un punto de vista de un balance mucho más global, mirando los ventajas e inconvenientes globales. No está sometida a la presión del día a día del sector X o Y que están presionando para que no se liberalice un determinado sector u otro. Por lo tanto, el planteamiento de la Comisión encaja perfectamente con la idea de la multilateralidad, con la idea de que es la idea primitiva con la que se construyó el GATT primero y la OMC después, que era la idea de decir, no hagamos tratados bilaterales, hagamos de forma que los países desarrollados lleguemos a desarmes coordinados globalmente en las rondas estas de, aunque la última falló, sigue todavía fallando, pero las distintas rondas que hubo de negociación, cada uno daba unas ofertas de rebajas arancelarias que extendía al resto de los países, de forma que se aplicaba como cláusula básica la cláusula de la nación más favorecida. Si Estados Unidos daba una ventaja a Argentina, automáticamente, por la cláusula más favorecida, Europa se beneficiaba de ella, y viceversa. Era un sistema multilateral que permitía, de alguna forma, extender los beneficios a todos los países. Obviamente, había excepciones, había tratos preferenciales, sobre todo para los países en vías de desarrollo, lo cual era lógico. Querías, de alguna forma, conjugar una libertad plena de comercio entre países desarrollados con ventajas específicas a favor de los países más desfavorecidos. ¿Para qué? Para que a través de esa ventaja, es decir, la posibilidad de que vendieran más productos a el área de países ricos, pudieran elevar su nivel de vida, ¿no? Ese era el esquema tradicional, el esquema que fue funcionando. Estados Unidos ya con Obama empezó a desmarcarse, empezó ya a querer firmar tratados preferenciales, sobre todo con Asia, con Japón, con China, aunque luego hubo la vuelta atrás, ¿no?, de Trump, y lo que era un mundo multilateral, donde las ventajas que se daban a unos se extendían a todos, se fue creando bloques, por así decirlo, que son radicalmente contrarios al espíritu de la OMC. Claro, Europa se ha visto en este movimiento con el pie cambiado y al final ha tenido que reconocer que también ella tenía que dar un paso al frente y realizar una serie de acuerdos preferenciales. Acuerdos que son
difícilmente compatibles con el espíritu del libre comercio, porque, claro, está dando una ventaja solamente a un socio comercial y no al resto, solamente al socio. Con Estados Unidos no mantenemos ningún acuerdo bilateral, solamente la cláusula de nación más favorecida. Por lo tanto, en los dos bloques más importantes representamos entre los dos el 50% del PIB mundial, de la riqueza mundial. Es enorme. Somos en total 800 millones de habitantes, lo cual es una ínfima parte esto del mundo, y esos 800 millones de habitantes a ambos lados del Atlántico acaparan la mitad de la riqueza y de la renta mundial. Y es lógico que, bueno, que entre esos dos bloques pues haya una relación confluente de intereses, ¿no? Hay muchos intereses comerciales entre las dos zonas más prósperas, más ricas, más pobladas del mundo. Por lo tanto, como decía, Europa ha pasado de un enfoque puramente multilateral a un enfoque ya de acuerdos bilaterales. Canadá, por ejemplo, es un ejemplo. Despertó ríos de tinta, ¿no? El acuerdo con Canadá, que, bueno, los beneficios del mismo se están viendo, ¿no? También Europa pues, ha llevado a cabo una política muy activa de acuerdos con otros países, ¿no? Con Sudamérica, con Japón, con otros países del sureste asiático. Y la cuestión que ahora tenemos que plantearnos, porque en términos económicos es lo más importante, es ver en qué medida la nueva política estoamericana tiene algún fundamento de carácter económico. ¿Es o no es bueno el comercio internacional? Porque en el fondo lo que está planteando la administración Trump es un poco una cierta vuelta al mercantilismo, es decir, bueno, lo mejor es producir en el propio país, es decir, incentivar la producción interna, desincentivar las importaciones e imponer a los demás que me compren mis productos, ¿no? Esto, claro, bajo la óptica de que es el país más poderoso, el que tiene más armas para negociar con los demás países, ¿no? Bueno, yo diría que el debate ese, si lo planteamos en términos macroeconómicos, no ofrece duda. No ofrece duda que el comercio es una gran ventaja. Es el principal motor de crecimiento de la economía, de cualquier economía. Es lo que permite expandir rápidamente cualquier economía. Lo vimos en el caso español. En el caso español, cada vez que se producía una liberalización, crecía nuestra economía. Se hizo en el año 60, con la famosa liberalización del año 60, creció la economía. Entramos en la Unión Europea, liberalizamos nuestro comercio fundamentalmente con la Unión Europea y hemos logrado cotas de bienestar que eran impensables, inalcanzables en una situación de autarquía o por lo menos de reducida apertura al exterior. Por lo tanto, el comercio per se es bueno. La cuestión que plantea sobre todo Estados Unidos es, bueno, es bueno en principio, pero ¿qué pasa con la balanza comercial? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una balanza comercial muy deficitaria? ¿No debo hacer algo para evitar que eso sea así? ¿No puede ser nocivo una balanza comercial? ¿No puedo perder de alguna forma empleo? ¿No puedo fragilizar mi economía con eso?
Bueno, ese es un tema interesante. Ese es un tema interesante en términos de política económica. Hay que decir, y pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos es una gran área económica que tiene un déficit casi estructural, déficit comercial casi estructural. Exporta razonablemente, importa bastante, tiene un déficit bastante marcado, año tras año. Y pase lo que pase, esté Trump, esté Obama, esté cualquier administración, llevan ya muchos años con un déficit comercial estructural. Eso es decir, ¿qué desventajas puede eso traer consigo? Bueno, si el dólar no fuera una moneda de reserva, es obvio que llegaría un momento en el que sería insostenible mantener un déficit comercial de amplia magnitud de forma recurrente, si los demás no están dispuestos a aceptar tu moneda y a retenerla, si te piden algo a cambio, es decir, si tú pagas en dólares y al final con ese dólar te dicen, oiga, deme algo, o si no, lo venden en el mercado y tiran tu divisa, obviamente eso crea una inestabilidad. Pero en el caso de Estados Unidos no hay ninguna razón para pensar en ello. Todos quieren dólares. En el resto del mundo están dispuestos a acaparar la cantidad de dólares que Estados Unidos esté expulsando al resto de la economía mundial. La cantidad de que dispone el Banco de China es inimaginable. Bueno, son billones y billones de dólares amasados en forma de bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay alternativa para un banco central. Hoy en día no hay alternativa para el dólar. Esa es la moneda de reserva por excelencia. Por lo tanto, parece un poco exagerado la tesis de que de alguna forma una balanza comercial desequilibrada pueda suponer un riesgo para la economía americana. Pero vayamos más lejos todavía. En términos económicos, ¿qué significa el tener una balanza desequilibrada? Bueno, significa que estás viviendo por encima de tus posibilidades, que te está financiando el resto del mundo. Es decir, que el ahorro del resto del mundo te está financiando y tú estás, es como si fuera, como para el ciudadano normal, si estuviera viviendo digamos, de prestado. Estados Unidos está viviendo el prestado de lo que le presta a los demás, de lo que le presta el resto del mundo. Por lo tanto, en términos teóricos tampoco es una situación tan mala para el bienestar de los americanos, que se supone que debe ser el objetivo de sus dirigentes, ¿no? Si Estados Unidos persiguiera una balanza comercial totalmente equilibrada, pues viviría según sus productos, es decir, según su esfuerzo. Y ahora está viviendo mejor de lo que merece de alguna forma, mejor de lo que se esfuerza en producir. Por lo tanto, esa segunda tesis también es falsa, es falso eso. La tesis de que se destruye empleo si hay demasiadas importaciones, si hay una balanza, pues la verdad es que tampoco es cierta, se ha constatado desde que inició esta batalla comercial Donald Trump, sobre todo con China, pero bueno, también somos los siguientes en la lista, lógicamente. Antes también fue con Canadá, con México. Se ha constatado un cierto declive en la industria manufacturera americana, que es la base, de alguna forma, de su soporte electoral. No hay inversiones, claro, en gran parte debido a la forma caótica en que ha llevado a cabo esa cruzada comercial.
a base de tweets, a base de amenazas, a base de idas y vueltas, ha creado una inseguridad tal que evidentemente ni siquiera los inversores americanos saben a qué carta tenerse. Dice, bueno, ¿para qué voy a invertir en expandir mi producción si no sé si mañana va a cambiar de idea y las sanciones que ha puesto, los aranceles que ha puesto a China van a verse diluidos o van a verse eliminados? Por lo tanto, es cierto que es una situación muy caótica. Volviendo a las relaciones bilaterales, porque China ya tiene bastantes preocupaciones con Estados Unidos, pero también nosotros empezamos a tenerlas. Claro, yo diría, ¿qué puede hacer Europa cuando Estados Unidos inicia este tipo de ofensivas, ¿no? Con elevación de aranceles? Ya lo hizo, sin que tuviera ninguna razón objetiva, con el aluminio y el acero, ¿no? Fueron dos sectores que, nada más empezar, por razones políticas casi, ¿no? Políticas como gesto, la administración americana impuso un arancel, sobre todo en el acero, del 25%, que es una cantidad ya considerable, y que se ha mantenido férreamente, ¿no? Luego ha introducido, como sabéis, recientemente una medida que esa sí estaba autorizada por la OMC, de retorsión por las ayudas, las subvenciones a Airbus por 7.500 millones de dólares, que nos afectan obviamente también a nosotros, ¿no? Aunque en una parte, bueno, todavía reducida. Creo que se habla de unos 2.000 millones de euros lo que se vería afectado en España. Y la verdad es que frente a este tipo de ofensivas, ¿qué se puede hacer? Bueno, francamente hay muy poco margen para hacer cosas. Primero porque hay que situar todo en perspectiva. Europa exporta a Estados Unidos más de 450.000 millones de euros anuales. Importa menos. La balanza es favorable a Europa. Oscila año a año, ¿no? Pero viene a ser en torno a 120.000 millones, ¿no? Incluso un poquito más. Es decir, vendemos 3, compramos 2. Es una proporción ya considerable. Por lo tanto, claro, cuando uno pone en perspectiva los 7.000 millones de dólares de estas medidas adoptadas por Estados Unidos, claro, el riesgo de iniciar una contraofensiva es poner en riesgo los 400.000 millones que estás vendiendo a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí yo creo que la Comisión va a mantener una postura de wait and see. Vamos a aguantar el chaparrón, vamos a quejarnos, pero no vamos a tomar ninguna medida de retorsión que sirva de excusa para que Estados Unidos vuelva a la carga e imponga nuevas medidas de sanción. Porque además Estados Unidos dispone de un arsenal directo. No es como Europa, que antes de tomar una medida tiene que estar conforme con la legalidad internacional, con la OMC y tal, ¿no? Estados Unidos tiene el Trade Act y el Trade Expansion Act, que tienen artículos precisos que puede activar directamente medidas, aunque sean contrarias a la OMC. Ya lo hizo con el acero, ya lo hizo con el aluminio, ya lo ha hecho con China, poniendo unos aranceles monstruosos, porque
poner un arancel de un 25% es una cantidad realmente muy exagerada. Y lo puede hacer en cualquier momento. Por lo tanto, claro, es meterse en la boca del lobo e intentar cualquier medida de retorsión frente a Estados Unidos, sobre todo mientras el actual inquilino de la Casa Blanca siga siendo el señor Donald Trump, ¿no? Tan imprevisible, tan dado a, digamos, reaccionar en plan bélico ante cualquier movimiento de la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que ha intentado Europa? Ha intentado apaciguar, buscar el lado positivo a las cosas. Y el año pasado, Juncker estuvo visitando a Trump y salió vivo, y logró una declaración, que vale lo que vale, ¿no? Un acuerdo con Donald Trump también vale lo que vale, ¿no? En el que se señalaba que iban a trabajar juntos, ambas zonas, iban a trabajar juntos con la idea de alcanzar una zona de libre cambio con cero aranceles, cero barreras arancelarias, y salvo en automóviles, donde ambas partes, bueno, tienen intereses, y además es un tema vidrioso para ambas partes, porque hay lobbies internos muy poderosos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y dejando fuera los productos agrícolas. Eso es la oferta que ya ha formalizado Europa, ha adoptado el Consejo de la Unión Europea unas medidas, una decisión dando directrices a la Comisión para que inicie negociaciones con Estados Unidos sobre esta base, ¿no? La base de zona de libre cambio, salvo automóviles, y queremos sobre todo eliminar barreras arancelarias, crestas arancelarias, porque no hay muchas barreras, quedan crestas, algunas crestas. Avanzar mucho en el tema regulatorio, donde sí hay barreras, que son evidentes. Es quizás el elemento donde hay más obstáculos al comercio, pero sin ofrecer en agricultura más que pequeños regalos. Europa ha ofrecido ya dos pequeñas cosas, ya las ha ofrecido. Una es una compra de soja. Estados Unidos ha pasado de ser nuestro suministrador segundo después de Brasil a ser el primero en un año. Ha pasado de una cuota de un 35 a un 68%. Y en carne de primera calidad, ya que no se puede aceptar carne hormonada por las razones que todos conocemos, ha ofrecido una cuota muy importante de carne de primera calidad a Estados Unidos. Son gestos, ¿no? Pero, claro, insuficientes para Estados Unidos. Estados Unidos, si no ve encima de la mesa algo en materia agrícola, difícilmente va a aceptar un acuerdo de esta naturaleza. Bueno, ¿cuál es el valor de todo esto? El valor, en realidad, en aranceles ya está todo muy liberalizado. Los niveles arancelarios son muy bajos en ambas zonas. Hay algunas crestas, es decir, hay, por ejemplo, en automóviles, ¿no? En camiones, más del 10%, en productos muy concretos, en textiles, en ambos sitios, además, en calzado, en ambas zonas. Pero en el resto, realmente, digamos, el margen para reducir aranceles, bueno, es relativamente reducido. Es más interesante el tema regulatorio, pero claro, en el tema regulatorio los avances ahí son muy complicados. En el año 99 ya se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo, de forma que si un producto era reconocido en una zona, automáticamente podía entrar a la otra con el certificado europeo en Estados Unidos y viceversa.
Hasta ahora solamente ha habido 2 productos que han superado eso y que se ha llegado a un acuerdo en la materia. Son equipos de telecomunicaciones y componentes electromagnéticos. Prácticamente nada comparado con el número de productos que se intercambian todos los años. También ha habido un pequeño avance, por ejemplo, en inspección farmacéutica, ¿no? Bueno, que los inspectores de ambas zonas, cuando dan el visto bueno a un proceso de fabricación, pues vale, es válido para el otro país. No significa eso que el producto farmacéutico pueda venderse, tiene que pasar otra certificación, pero la inspección de las instalaciones es válida. Son avances muy, muy pequeños. Y obviamente eso facilita mucho el comercio, es decir, el hecho de que un certificado emitido por una autoridad, por un laboratorio certificado en Europa, permita vender directamente a Estados Unidos sin tener que pasar por un laboratorio americano, pues eso facilitaría mucho las cosas. Y ese es el principal tema donde Europa tiene un interés en avanzar. Yo creo que en el fondo también es un interés mutuo. También en Estados Unidos hay áreas en las que sí tiene interés, ¿no? Es una potencia, por ejemplo, en material médico. Material médico, Estados Unidos es una potencia. En ciberseguridad y tal, ¿no? La cuestión es transformar. Es decir, lo que no puede hacerse, lo que no puede preverse, es que haya un gran acuerdo global de carácter horizontal. Estamos yendo más bien hacia acuerdos sectoriales. Es decir, aquellas zonas donde si hay un interés por una parte, se busca otro sector en la otra que también tenga un interés y se intercambian cromos. Pero ese avance obviamente va a ser muy, muy lento. Y por eso digo que al final, si uno hace balance, ¿no?, de estas relaciones, hombre, uno se da cuenta primero de que aunque somos 2 grandes zonas, el grado de apertura es más pequeño del que pensamos. Es decir, cuando todos pensamos en la apertura de nuestras economías al comercio exterior, España más del 40%, tal, de exportaciones, tal. Europa, que es la más abierta, más que Estados Unidos, Europa tiene un 10% de exportaciones al resto del mundo. Al resto del mundo. Es decir, que de lo que produce, solamente un 10% va afuera. Por lo tanto, el comercio exterior le afecta relativamente poco a su producción interna e importa un 10% también. Sí. Ambas economías, la americana y la europea, grosso modo tienen 21 billones de dólares o euros, ¿no?, que para el caso es lo mismo, están casi en la paridad, en volumen, y el comercio comunitario es 2 billones. 2 billones de exportaciones y 2 billones de importaciones. Por lo tanto, hay que poner también eso en perspectiva. Es decir, tampoco es tan determinante el comercio extracomunitario. El importante es el intracomunitario. No nos engañemos. También cuando se suscitan debates sobre balanzas y tal, se han suscitado incluso en nuestro país, ¿no? Hay comunidades autónomas que hacen balanzas comerciales. Cataluña, por ejemplo, ¿no? Claro, y se sorprenden viendo que la zona, región exterior que se sitúa por encima de Francia es Aragón. Aragón compra más productos catalanes que toda Francia. Por simple cercanía, es muy difícil romper los lazos comerciales más cercanos, son los más atractivos, son los que dan más dinero. Cruzar el Atlántico es una aventura ya. Cruzarlo y vender sigue siendo todavía algo difícil para la mayoría de las empresas, pymes,
pequeñas empresas, que es el núcleo fundamental de nuestra exportación, ¿no? ¿Quién está ahí? Bueno, están las grandes firmas automovilísticas, las grandes firmas ya instaladas de vinos franceses, por ejemplo, champán, claro, lógicamente, ¿no? Pero no hay que engañarse. La importancia del comercio nuestro con Estados Unidos tampoco es tan relevante. España vende 12.000 millones, un 1% del PIB, a Estados Unidos. Por lo tanto, guardemos la calma, es decir, frente a cierto pánico que ha habido y ciertas ganas de revancha, ¿no?, que se ha extendido frente a la última medida adoptada por Estados Unidos. Yo creo que lo más sensato es lo que está haciendo la Comisión Europea, no hacer nada. El riesgo es demasiado elevado como para, digamos, despertar a la bestia, si se puede utilizar esta expresión entre nosotros, ¿no?, que estamos aquí, sin que salga de aquí. Yo creo que sería bastante peor, ¿no? Sí me gustaría no solamente dar mi punto de vista, sino también aprender del vuestro, porque yo creo que esta casa siempre se ha caracterizado por el intercambio de ideas, por el debate, ¿no?, por el debate en el fondo sobre estos temas económicos, ¿no? Aunque ya digo, el comercio para mí es de los temas económicos, teóricamente hablando, que ofrecen menos campo de debate. Es decir, que deberíamos todos los economistas coincidir en los grandes principios, ¿no? Cosa que desafortunadamente pues no ocurre en la vida real. Bien. Bueno, pues si te parece, vamos al turno de preguntas de los asistentes a la conferencia, y un poco para romper el hielo se me ocurre la siguiente pregunta. Los intangibles dentro de lo que es el comercio entre los dos bloques, ¿qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene para Europa y para Estados Unidos? A ver, los servicios están equilibrados. La balanza de servicios está equilibrada y los servicios nunca han planteado serios problemas. Bueno, hay un problema de acceso, pero en realidad la mayor parte de los servicios objeto de intercambio pues son servicios que no son nada conflictivos. Bueno, hay intercambio de servicios de transporte por vía marítima, aérea, bancarios, etcétera, y sobre todo hay un elemento de tranquilidad para Europa, y es que está muy equilibrado. Es decir, que curiosamente la balanza es prácticamente cero, 219.000 millones en ambos sentidos, ¿no?, frente a los 400 y pico mil que les vendemos de productos y les compramos 300 y poco, ¿no? Es decir, que ahí sí que hay una diferencia bastante acusada. En servicios está equilibrado, no hay sectores que pidan protección en ninguno de los dos continentes, ni los seguros allí, ni la banca, ni tal, piden especial protección. Ya sabéis que cuando se discutió el gran acuerdo transatlántico, donde se puso todo encima de la mesa, ahí hubo un gran debate en el tema de la contratación pública, que para mí, francamente, es un debate del sexo de los ángeles, porque no tiene tanta importancia. Es ilusorio pensar que los contratistas europeos vayan a lograr contratos públicos en Estados Unidos y viceversa. Es decir, que salvo que te instales, otra cosa es que una empresa americana se instale en España y suministre. Pero los suministros sin un establecimiento fijo en el país son muy difíciles, incluso dentro de Europa, ya se ve, ¿no? Ese fue uno de los principales elementos de debate en torno al acceso de mercados. En servicios en sí no hubo ninguno, solamente la excepción cultural francesa. Acordaos, ¿no? Eso de que no querían, ¿no?, que el inglés fuera
la lengua dominante y querían excepciones lingüísticas en el cine, tal cual, ¿no? Pero en servicios en general no es un tema controvertido, es un tema más bien pacífico. Y, por ejemplo, en el tema de la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿en qué medida puede estar más interesado o menos Estados Unidos con respecto a Europa al perder un país aliado con mucho más afinidad que con otros países de Europa? ¿Puede afectar de alguna manera? Vamos a ver, el Reino Unido tiene unas relaciones comerciales con Estados Unidos fuertes. Están muy equilibradas, 54.000 millones de euros le vende y le compra a los americanos. Es la mitad del comercio de las exportaciones que hace Alemania. Es decir, Alemania es la cuarta parte de las exportaciones europeas a Estados Unidos. E Inglaterra y el Reino Unido, mientras siga estando unido, ¿no? Cosa que queda por ver todavía, ¿no? Su gran mercado sigue siendo el europeo. No en balde, durante muchos años el mercado interior ha facilitado ese movimiento. El Reino Unido, claro, cuando ha intentado recobrar sus relaciones pretéritas con sus antiguas colonias, con las zonas anglosajonas más afines, se ha encontrado con la dificultad de que estaba fuera de juego durante mucho tiempo. Fue a Australia, la entonces primer ministro Theresa May, y los australianos le dijeron que su interés era China, que su partener, su socio era China y después Europa. Pero claro, que no podían romper lazos con Europa a favor del Reino Unido. Fue a Sudáfrica y le dijeron, bueno, sí, estamos interesados, pero mi shopping list es, quiero vender productos lácteos, todo productos agrícolas, directamente competidores con los británicos. Fue a Pakistán y la India y le dijeron, sí, estamos muy interesados, pero queremos flexibilidad en las reglas sobre inmigración de nuestros nacionales, que antes eran muy flexibles y que ahora se han vuelto más rígidas. Por lo tanto, el Reino Unido tiene grandes dificultades para expandirse. Ha habido, obviamente, ese ofrecimiento genérico de Donald Trump, ¿no? Nos ayudaremos, vamos a crear una gran alianza y tal, ¿no? Cuando se ha pasado al plano práctico, se ha visto que es casi imposible. Empezaron, por ejemplo, una negociación para un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Ya sabéis que el cielo abierto es la posibilidad de no solamente atravesar de punto a punto un avión, sino que pueda tener una parada y luego ir a otra zona del otro país, de la otra zona. Eso entre Estados Unidos y Europa interesa, porque sí interesa una conexión que vaya desde Nueva York a, por ejemplo, Londres y luego Praga. Eso puede interesar. Ahora, una conexión Nueva York, Manchester, Londres, francamente, no atrae. Y los americanos dijeron simplemente que no podían extender, que no tenían interés ninguno en extender el Open Sky a los británicos. Por lo tanto, es posible que el día de mañana se vean en peor situación que las compañías aéreas europeas, por mucha voluntad política que haya. Luego hay la letra pequeña y hay la negociación de los temas caso a caso, ¿no? Y francamente, yo creo que el Reino Unido haría muy bien en tener como objetivo lograr una zona de libre cambio con standstill, con Europa, para seguir manteniendo las relaciones básicas con Europa, ¿no? Tiene mucho que ganar. Muy bien. ¿Alguna pregunta por vuestra parte?
Mi nombre es Murube. Antes ha mencionado que parecía inevitable que el dólar sea la moneda de reserva internacional y, sin embargo, algunos países, por ejemplo Rusia, ha dejado o reducido sus reservas en dólares. Ahora muchos bancos centrales están comprando oro porque, bueno, las circunstancias que sea. Bueno, eso es una pregunta y al mismo tiempo eso tendrá consecuencias en el comercio de Europa y Estados Unidos y el comercio mundial en general. ¿Qué opina? Sí, vamos a ver, es cierto que llevamos ya muchas décadas en que los bancos centrales han intentado escapar del monopolio dólar. Antes vivían bajo el monopolio del dólar. Antes había o dólar o oro. Y el oro, bueno, era costoso de mantener y tal, y se prefería tener las reservas en dólares. El euro despertó mucho interés como moneda alternativa. Sin embargo, claro, la crisis que sufrió Europa y el euro en particular, yo creo que enfrió mucho las expectativas de poder pensar que el euro jugara un papel similar al del dólar. Al final del día, los banqueros centrales son muy cautos y obviamente ofrece más seguridad la moneda de un país que es una gran zona económica y que sabes que es un país que no se va a quebrar, que no el euro, que es una suma de países. Es una suma de países que, bueno, ha funcionado, pero pudiera tener alguna dificultad. Es decir, hay que pensar que la desconfianza que generó toda la crisis, incluso bueno, la posibilidad que no se descartó de salida de ciertos países de la zona euro, como Grecia, eso ha quebrado en gran medida la confianza a muy largo plazo en la alternativa del euro como moneda de recambio, ¿no? Al final, no hay que engañarse, es decir, siempre hay una moneda de referencia básica, ¿no? Y hasta ahora no se ha encontrado una alternativa al dólar. Y lo cierto es que Estados Unidos nunca ha tenido dificultades, ni para colocar los bonos del Tesoro, que los compra no solamente el Banco Central americano, la Reserva Federal, sino que los compran pues muchos bancos centrales, incluido el de China. Es decir, todo país que tiene un amplio margen de superávit con Estados Unidos se llena de dólares y tiene que guardarlos. Es cierto que vamos a ver, siempre se ha especulado con el riesgo, ¿no?, de que un día China, por ejemplo, quiera tirar el dólar, quiera vender sus reservas de eso, en represalia por el maltrato que está recibiendo en materia comercial, ¿no? Pero no es realista tampoco. Es decir, porque para vender algo tienes que encontrar a alguien que te lo compre. China, si hiciera eso, desde luego, pues primero no lograría su objetivo y se pegaría un auténtico tiro en el pie. Francamente, creo que la moneda como reserva, ¿no?, juega un papel menos importante, vamos, básico para el sostenimiento del modelo americano, ese modelo de déficit comercial continuado. Eso para mí es indiscutible. Otra cosa es que, por ejemplo, Estados Unidos intente moderar eso mediante una intervención en el dólar, ¿no? Lo ha intentado en el pasado, sin mucho éxito, y es posible que lo vuelva a intentar en el futuro. Es decir, si ve que el dólar se revalúa,
excesivamente, si pierden competitividad, ellos son más flexibles que los europeos, son capaces de, como llaman ellos, talk the dollar down, ¿no? Bastan unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, del secretario de Estado del Tesoro, para que el dólar baje según ellos quieran, ¿no? Pero, ya digo, los márgenes son estrechos. No creo que sea el factor determinante hoy en día. Juan Pedro, hay un tema de actualidad y que, bueno, que durante muchos años ha sido objeto de preocupación y de fijación, y es el tema medioambiental. Sabemos que la Administración Trump no está por la labor de firmar la próxima cumbre del clima, y muchos sectores americanos, hoy por hoy, no se ven ese compromiso de adaptarse a esas nuevas normas que exige la sociedad en su conjunto a nivel global. Sin embargo, Europa sí que va a tratar de adaptarse y de seguir esa corriente mayoritaria. ¿En qué medida puede influir en el comercio entre estos dos bloques el tema medioambiental? Bueno, Europa ha intentado introducirlo en la agenda. Por ejemplo, en las directrices para la negociación introduce el elemento de sostenibilidad. No sabemos cómo lo puede materializar, es muy difícil, ¿no? Pero claro, en última instancia sería tanto como decir, si los productos que importo no son sostenibles, si afectan al medio ambiente, entonces ahí no puedo hacer concesiones. Bueno, está por ver que lo haga con Estados Unidos. Es decir, lo poder hacer con otros países. Con Estados Unidos lo veo extremadamente difícil. El reto no solamente viene de Estados Unidos, viene de China también. ¿Y qué hace o qué puede hacer Europa frente a eso? Bien poca cosa, ¿no? Bien poca cosa, ¿no? Yo creo que siendo honestos, ¿no? Aun cuando toda la parafernalia con la que ha rodeado esta cruzada comercial Trump resulta hasta cierto punto, bueno, pues pueril, ¿no? Está pueril la forma en que lo ha manejado, es desastroso para el mundo de los negocios y tal. Sin embargo, hay un punto de razón en su razonamiento con China. Es decir, que si era cierto eso que decíamos de que el comercio, el libre comercio, es una ventaja y es lo que impulsa la economía mundial, si es incierto que el objetivo deba ser mantener una balanza comercial equilibrada o positiva, también es cierto que dejar que los partener comerciales actúen de forma absolutamente desleal tiene un coste. Y Europa mucho tiempo ha mantenido una política de benign neglect. No ha hecho nada frente a China. Y lo sabía, también lo sabía Estados Unidos. Pero, bueno, pensaba que era el precio a pagar por el acceso a un mercado emergente y tal, ¿no? Y es cierto que ya últimamente Europa se está alineando más con las tesis americanas, no con la forma de hacer de los Estados Unidos, pero sí con las tesis americanas, y ya reconoce abiertamente, denuncia abiertamente varias cosas. Oiga, que los chinos, por ejemplo, bueno, están dando subvenciones masivas a sus industrias manufactureras, que están distorsionando la competencia. Que los chinos, por ejemplo, que las autoridades chinas están de alguna forma forzando a las empresas extranjeras a transferir tecnología de forma forzada. Si quieren cooperar, si quieren instalarse en China, tienen que transferir forzosamente tecnología. Si quieren instalarse en China, tienen que tener un socio chino. No pueden actuar de forma independiente. Y ese tipo de restricciones, que son las que Estados Unidos ha denunciado desde el primer momento claramente y de forma frontal, ahora Europa
se suma de alguna forma al carro, pero primero, demasiado tarde, lo tenía que haber hecho mucho antes, y en segundo lugar, sin capacidad ninguna para tomar medidas. Estados Unidos sí las ha tomado, clarísimas. Ha dicho, mire, como no cambien las cosas, los aranceles van a subir de forma brutal. Como medio de forzar a las autoridades chinas a sentarse a negociar, ¿no? Cosa que Europa nunca haría, ¿no? Nunca haría, ¿no? Esa es la diferencia. Pero ya digo, el tema del clima es una preocupación, es un factor de competencia, porque es evidente, claro, que si vas hacia una economía más limpia pero más cara, estás perdiendo niveles de competitividad, obviamente, frente a otros. Muy bien, pues perdón. Cada vez que el Banco Central Europeo modifica el tipo de interés, Trump sale a hacer declaraciones diciendo que es que estamos debilitando nuestra moneda y eso es competir deslealmente. Creo recordar que en el periodo 2002-2008 el dólar se devaluó un 50% con respecto al euro. Eso tuvo consecuencias, supongo, en el comercio o en la estructura de los déficits del comercio entre Europa y Estados Unidos. Pues la verdad es que es curioso, pero no lo tuvo. Es decir, que el patrón de nuestro comercio ha sido muy estable, con dólar alto o dólar bajo. Es invariable. Es decir, que vendemos siempre 3 veces si compramos 2. Es decir, esa proporción de 3 a 2 se mantiene muy estable en el tiempo. En gran parte, ¿por qué? Porque los tipos de productos que se venden son bastante distintos. Es decir, nosotros tenemos una producción muy variada de producto de consumo, de tal. Estados Unidos, pues, vende, por ejemplo, pues energía, gas natural, ¿no? Que depende mucho más del precio del gas natural que no del dólar. Son productos, las materias primas, es sobre todo el precio de la materia prima, ¿no? El precio de la energía, por ejemplo, ¿no? En cuanto a valor, ¿no? Por lo tanto, no ha tenido tanta influencia. Sí nos puede servir de consuelo pensar que si bien Trump ha arremetido contra el Banco Central y sobre todo contra Alemania, porque piensa que el Banco Central, quizás con buena razón, sigue el dictado de Alemania, ¿no? Aunque los alemanes no estén de acuerdo con esa aseveración. Pero sí nos puede servir de consuelo pensar que ha arremetido todavía más contra la Reserva Federal, es decir, contra el presidente de la Reserva Federal, Powell, que él mismo nombró. Y, bueno, ha sido increíble, extraordinario, desconcertante la forma tan abrupta, áspera, con la que ha descalificado al presidente de la Reserva Federal simplemente porque no bajaba los tipos de interés como él quería. Bueno, es algo inaudito, nunca ha ocurrido en la historia ni de Estados Unidos, yo creo que de ningún país mínimamente civilizado, el que la primera autoridad ejecutiva lance esos ataques furibundos contra la autoridad monetaria, ¿no? Podrás estar de acuerdo, más o menos, veladamente, tal, ¿no? Lamentarte de qué, ¿no? Pero eso de decir que, bueno, prácticamente que es un estúpido por no bajar los tipos y tal, es algo que nunca se había visto, ¿no? Los ataques son mucho más furibundos contra Powell, porque sabe además que está bajo mayor presión, y si puede, pues incluso es capaz de sustituirlo antes de no renovar el mandato. Es algo tan tremendo como eso. no le tiembla la mano. No le tiembla la mano. Y sin embargo, los mercados financieros, la bolsa americana, no ha notado esos desvaríos, esa incertidumbre que hay dentro de la administración americana en cuanto a
a la percepción por parte de los inversores de que se convulsione, es decir, que parece que no ha reaccionado de forma... No, vamos a ver, yo casi nunca hablo de bolsa porque primero creo que obedece a unos patrones que no son estrictamente económicos, es decir, no sigue una racionalidad absolutamente económica. Hay momentos en que la bolsa compra todas las buenas noticias y, sin embargo, tiende a ignorar las malas, ¿no? Es lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene que, ahora mismo, cada vez que hay un esbozo de relajación en las tensiones con China, la bolsa sube. Y sube de forma desmesurada. Si hay aranceles, bueno, baja, pero tampoco demasiado y tal, ¿no? Lo cierto es que, hombre, la actitud, o sea, sobre todo la forma de llevar esta guerra comercial, sí está afectando a muchas empresas americanas, ¿eh? Hay que pensar que las firmas de semiconductores, por ejemplo, que son una parte importante, muy dinámica de las firmas americanas, tienen lazos muy estrechos, es decir, todos los iPhones y qué tal, Qualcomm, muchísimas empresas tienen parte de la fabricación en China, compran componentes chinos, venden allí, una parte del mercado es China para ellos y claro, está afectando mucho a sus niveles de rentabilidad. Hay grandes empresas de estas que han visto caer, hasta menos de la mitad de sus beneficios, ¿no? por este tipo de esto, ¿no? De actuaciones, ¿no? Entonces, quizás la bolsa, hoy en día sigue manteniendo ese tono positivo, pensando sobre todo en que está dopada, ¿no? Es decir, que llevamos ya mucho tiempo en que estamos con los tipos de interés más bajos de la historia y con la perspectiva de mantener tipos bajos durante muchísimos años, casi de por vida. Y esa percepción ha calado. Y entonces, ante una situación de bajo tipo, pues eso, lógicamente, dopa a la bolsa. No ve el riesgo. Lo que realmente puede suponer un riesgo para la bolsa es despertarse un día y ver que los tipos de interés suben. Entonces sí que, porque muchas de las compras bursátiles se hacen a crédito y tal, entonces puede crear un pánico bursátil, una subida brusca de los tipos, ¿no? Mientras no ocurra eso, pues la bolsa yo creo que tiene más bien una tendencia optimista, ¿no? Hacia el optimismo, ¿no? Y conservadora en cuanto a las Sí. reacciones. Es difícil cambiarle que cambie de movimiento. Es difícil que cambie de movimiento y de sentimiento, ¿no? Y llevamos ya una racha muy larga, ¿no? Muy larga, ¿no? Hay gurús que dicen que esto tiene que acabar, ¿no? Que va a haber, que el periodo este de los bulls va a acabar y que vendrá un largo periodo de bears. Pero yo no acabo de creerlo, es decir, y sobre todo es que no quiero opinar en un tema que realmente creo que me escapa y nos escapa casi a todos, los economistas, ¿no? Porque es otro mundo, ¿no? Sí, es el mundo de las finanzas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por vuestra parte? Pues entonces, si os parece, damos por finalizado el acto. Agradecemos sinceramente tu intervención, tu magnífica exposición y solo resta el darte las gracias y entregarte en nombre del colegio una corbata de seda, que es un detalle que Sí, muchísimas gracias. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.